contra del nacionalismo árabe, que era una amenaza para Israel y para los intereses petrolíferos. Esa fue una de las razones de esta extraña simpatía o de esta extraña complacencia con esos movimientos. En Argelia, la prueba de fuego del nuevo partido fundamentalista llegó en junio de 1990 con las primeras elecciones libres desde la independencia. Eran unas elecciones municipales y el FIS las vio como un ensayo para las próximas elecciones generales, haciendo una exhaustiva campaña en las mezquitas y en las calles. Mucha gente se sorprendió cuando se conocieron los resultados. Más de la mitad de los votantes habían elegido al Frente Islámico de Salvación, el FIS. Ganaron en 800 poblaciones, incluida Argel. El FIS trató de introducir una política fundamentalista islámica de línea dura en algunas de las ciudades, pero se encontró con la fuerte oposición de los liberales. La respuesta del líder del FIS, Madani, fue una huelga general destinada a paralizar el país. El gobierno estaba dispuesto a dejar que el tiempo jugase a su favor, pero el general Nezzar no estaba de acuerdo. El ejército volvió a salir a la calle y una vez más murieron decenas de personas inocentes. Fue un revés personal para los líderes del FIS. أنا جسمي أورطل يخوفوا بينا حتى ولاو مسلمين ما كاش سلاح ما نديروش السلاح ندير السلاح بركم بالك عاد يقولوا هكذا ندير السلاح وندير الكراش يخوفوا فينا الإسلام يرفض العصا لما الناس يعتدوا عليه حقنا ندافع على أنفسنا نعم نرفض السلاح كما رفضوا الأب تاعي هنا عنده سلاح بالكراش رحمه الله نرفض السلاح لو كان يخرجوا لنا طريق نرفد السلاح هكذا ولو كان نجيبوا من طاطاوين ماشي من فرنسا هما اللي كريمو جان منين جابوها من الجزائر من الرغاية ولا من ودو شايح منين جابوها من إسرائيل والذين يتولون كبر هذه الافتراءات هي التلفزة التي تصورني الآن. Para el ejército, Belhad y Madani habían ido demasiado lejos con sus amenazas de llamar a la Guerra Santa. Poco después de esta conferencia de prensa, ambos fueron encarcelados y permanecerían en prisión durante todo el conflicto. Antes de las elecciones generales de 1991, la Guerra del Golfo creó nuevos simpatizantes del FIS. El hijo de Ali Belhad retomó el discurso de su padre ahora en la cárcel. La primera vuelta de las elecciones generales fue el 26 de diciembre de 1991. Casi uno de cada dos electores se abstuvo de votar, pero el FIS se aseguró de que lo hicieran sus partidarios. C'est le nombre de participation tous les 2 heures. Alors chaque bureau de vote, on a le nombre de participants. Et comme ça, on les place sur le micro pour savoir le pourcentage de participation au vote. Voilà, à 12 heures, nous avons 160 votants. C'est un pourcentage de 20,49%. Par rapport à 781 inscrits. El FIS obtuvo el 60% de los votos. Sus militantes confiaban en ganar en la segunda vuelta y en la instauración de la República Islámica de Argelia. Pero ¿tendría lugar la segunda vuelta de las elecciones? Durante un par de días nadie sabía lo que iba a ocurrir. La oposición democrática estaba dividida. El gobierno mismo estaba dividido. Pero el ejército, el verdadero poder, como dicen los argelinos, estaba haciendo planes.
En el ejército sabíamos que el FIS iba a ganar. Los que lo habían organizado y preparado todo quizás no pensaban que iban a obtener la mayoría. Pero nosotros sabíamos que iba a ser una victoria aplastante. Nosotros lo sabíamos. ¿Por qué no se lo dijeron entonces al presidente Chadli que esperaba que ganase por mayoría el FLN que estaba en el poder? Le habíamos enviado un informe. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Somos militares. Yo creo en la ley. ¿Pretende acaso que encabezase un golpe de Estado? Una segunda vuelta hubiera traído un Estado islámico o una guerra civil. De modo que había que encontrar una solución, de una u otra forma. Pero, menudo dilema. ¿Encuentras un medio para frenar el proceso electoral e impedir así una segunda vuelta? ¿O dejas que el poder vaya a manos de un partido que declara un hombre, un voto, pero solo una vez? Después de esta vuelta no habrá más elecciones porque la democracia no es religiosa. Una vez que lleguemos al poder, nos instalaremos en él para siempre, porque solo nosotros somos los guardianes de la verdad religiosa y solo nosotros aplicaremos el Corán. ¿Puedes permitir que esa gente se haga con el poder en el nombre de la democracia? La cuenta atrás había comenzado. Quedaban 2 semanas para la segunda vuelta electoral. Como respuesta a una convocatoria de la izquierda, 500.000 personas se manifestaron a favor de la democracia y en contra del fundamentalismo. Algunos creían que había que suspender la votación, que había que detener al FIS fuera como fuese. Otros estaban de acuerdo con el presidente Chadli, que pensaba que la democracia obligaba a celebrar las elecciones, pero el ejército intervino para suspenderlas. El general Nessar obligó al presidente a dimitir en directo por televisión. No trato de huir de mis responsabilidades, pero la decisión me parece indispensable en vista de la dificultad y la gravedad de la situación. Por eso he preferido tomar esta decisión, por el bien, la unidad, la cohesión, la estabilidad y por la seguridad del país. El Parlamento fue disuelto. La segunda vuelta, prevista para el 16 de enero de 1992, no se celebró. El ejército se volvió a hacer cargo de la situación y el país necesitaba un nuevo presidente. El ejército tenía 2 candidatos favoritos. Uno era Mohamed Boudiaf, un distinguido líder de la lucha por la independencia, ahora exiliado en Marruecos, y el otro era Aïd Ahmed. El golpe de Estado suponía un ataque tan grande contra la democracia que solo una figura del pasado, un histórico, podría compensarlo. De ahí esa elección entre Boudiaf y yo. Bien, yo rechacé el ofrecimiento. Y al día siguiente convoqué una conferencia de prensa en el Hotel Aurasi, donde dije, llamemos a las cosas por su nombre. Esto es un golpe de Estado. Yo me refiero a ese tiempo como la semana infernal. Para empezar, estaba enfermo, tenía problemas en una pierna, que me dolía mucho, y luego había un problema con la organización del ejército, con su despliegue, para que pudiese hacerse cargo del problema político. Teníamos una gran presión tratando de encontrar un presidente. Intentamos todas las cosas posibles y luego tuvimos una idea, Boudiaf, y a mí me pareció bien. La decisión se tomó ahí, justo al lado de donde estamos. Boudiaf sabía que el ejército recurría a él para salvar al régimen. Tras la independencia de 1962, había sido desplazado y había pasado los siguientes 30 años en el exilio. Tenía fama de íntegro y contaba con la autoridad y el prestigio que se necesitaba. Pero regresaba a un país que ya no conocía. Se encontró rodeado de poderosos oficiales del ejército, algunos de los cuales tenían fama de corruptos, entre muchos argelinos de a pie. Boudiaf presidía ahora un comité estatal que se había creado como medida de emergencia para sustituir a la presidencia. Argelia había pisoteado su constitución. Se declaró el estado de excepción que se renovaría de forma continua hasta el momento actual. Todos los viernes las mezquitas se convertían en el escenario de las luchas entre el ejército y los militantes del FIS, que pensaban que les habían robado la victoria. Muy pronto se prohibieron todas las reuniones públicas.
El ejército peinó los barrios obreros. Representantes electos del FIS, activistas del partido y muchos jóvenes de a pie fueron detenidos al azar y encerrados en campos de prisioneros. Nos llevaron a la base aérea militar de Bufarit, en el sur de Argelia, donde nos llevaron en aviones de transporte militar Hércules. Allí teníamos tanto miedo que algunos de los prisioneros hicieron cosas estúpidas, como atacar a los soldados o tratar de escapar. Sabíamos que los soldados estaban armados y teníamos miedo, pero nuestra conciencia no nos permitía darnos por vencidos sin hacer nada. Así que entonces decidimos organizarnos. Creamos varios comités. Creamos un colegio, una escuela, una pequeña universidad en la que enseñaban diversas ramas del saber, con las ciencias islámicas en primer lugar y de forma prioritaria. En el Sáhara había al menos 10.000 militantes presos que esperaban meses e incluso años sin que se dictase sentencia. Pero las autoridades cometieron un error, ya que los campos de prisioneros eran caldo de cultivo del terrorismo. Cuando estás en un campo de prisioneros sufriendo tanta opresión, cuando experimentas todas esas cosas tan difíciles, empiezas a tener ideas y a tomar decisiones, y muchos de los que estuvieron presos en los campos se convirtieron más tarde en combatientes de la guerrilla. Ahora los grupos terroristas empezaban a atacar. En la Kasbah asesinaron a 6 policías dentro de un coche. Los terroristas pertenecían a una nueva organización que se autodenominaba Grupo Islámico Armado o JIA. El nuevo presidente convocó una rueda de prensa. Vous avez hier, en recevant la presse nationale, parlé de dialogue national. Est-ce que ce dialogue irait jusqu'à discuter avec le FIS ou certains de ses dirigeants actuellement prisonniers? Il faut dialoguer avec les gens qui posent le problème de la démocratie en termes sains, en termes clairs, mais pas avec des gens qui utilisent la mitraillette et le reste. Boudiaf se responsabilizó a sí mismo de la lucha antifundamentalista que había iniciado el ejército. El FIS fue declarado ilegal. Sus líderes, Ali Belhad y Abbasi Madani, fueron llevados a juicio, donde fueron defendidos por el abogado y activista de derechos humanos Ali Yahia. Pero todo lo ocurrido en el tribunal militar estaba decidido de antemano. Las autoridades condenaron a los acusados a 12 años de cárcel. En Argelia son los jueces los que leen las sentencias. Pero detrás de los jueces están los militares, que son los que dictan la sentencia. Igual que en el resto del mundo, nosotros tenemos un presidente, un gobierno, una asamblea, lo que nosotros llamamos el gobierno visible. Pero el ejército es el que posee el verdadero poder. El ejército coloca a sus títeres en el gobierno. Nosotros ya no sabemos los nombres de los ministros de nuestros gabinetes. No conocemos ni sus nombres. En la década de 1990 al 2000, creo que tuvimos, si no me he equivocado al contar, algo así como 10 primeros ministros. Y tuvimos 5 o 6 presidentes. Pero el ejército siempre está ahí, entre bastidores. Son los militares los que toman las decisiones estratégicas. Tras sus primeros y escasos meses en el poder, Mohamed Boudiaf ya había tratado de hacer frente a la corrupción y había tomado varias decisiones que fueron muy impopulares entre los generales. Era como si después de haber estado tanto tiempo exiliado, Boudiaf estuviese dispuesto a ignorar las reglas secretas de la política argelina. Lo que ocurrió a continuación supuso un shock terrible para la mayor parte de los argelinos que vieron el suceso por televisión. احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتنا بالعلم والدين تاع الاسلام